CNC. Teluro Producciones presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo. Para todos nuestros televidentes que nos ven en 14 municipios, 3 corregimientos, centro y norte del Valle del Cauca, nuestro saludo muy especial. También para los que nos ven a través del internet en www.teluroproducciones.com, un saludo muy especial. Aquí estamos con otra entrega de A Pulso con Diego Fernando Cobo, hoy con un invitado muy especial. Yo sé que les va a encantar este programa, porque vamos a tratar de un tema muy importante y es el tema del ser humano a través de la formación. Y tenemos un invitado muy especial que especialmente está desde hoy en la ciudad de Tuluá. Él es español, es un hombre de la pedagogía, es un maestro, una persona que ha estado en la formación, un educador durante muchos años y que nos acompaña aquí en la ciudad de Tuluá. A raíz de una serie de actividades que vamos a decirlas más adelante, que está cumpliendo en la ciudad de Tuluá y en la ciudad de Cali. Pues se nos acompaña hoy el licenciado en Ciencias Físicas, Carlos González Pérez. Licenciado, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Gracias, buenas noches. Muy bien, licenciado, ¿podemos decirle a la gente que está haciendo esto aquí en Tuluá, antes de hacer un poco de su palmarés? Bueno, pues mostrando una mirada pedagógica que crea a lo largo de 24 años como maestro de secundaria, ¿no?, con adolescentes de 14 y 18 años, pues fui creando una mirada pedagógica. Al principio ni sabía que la estaba creando y luego vi que aquello tenía una estructura muy potente, muy profunda, y entonces dejé, digamos, la labor de docente para escribir un libro donde comunicarla. Ese libro lo di en Internet libre y como consecuencia me escribió un maestro de todo el mundo, quedé sorprendido, y también una productora de televisión, Alea, y como consecuencia se hizo una película subvencionada por el Ministerio de Cultura Español y por Televisión Española. Imaginaos que cada uno de vosotros sois una galaxia por explorar. Lo que os propongo es explorar esa galaxia interior. Este es el reto de este minicurso, ¿no? ¿Esto lo que haremos durante el mes? Sí. Durante el mes, no llega, 12 clases, Yo pensaba que haríamos clases normales. Ah, ¿tienes ganas de dar matemáticas? Pues no, pero me lo habían dicho. Bueno, os preguntaréis qué hay en esta caja. Ah, ¿qué os parece? Vamos a pedir a alguien que cuente cuántas mariposas hay. ¿Quién quiere contarla? Yo. Toma. 12. Cuéntalas tranquilamente. 12, te ayudo. ¿Las has contado o has sentido que eran 12? He sentido que eran 12 y aparte, mirándolas, pues yo qué sé. O sea, que no las has contado. 12. Esto es muy interesante. ¿Ah, no? Ella no las ha contado. Muy importante. ¡Fantástico! Que esa es la diferencia entre pensar razonando y sentir. Pensar razonando requiere un tiempo y un esfuerzo. Sentir es automático. Está en Tuluá, invitado por la Fundación San Pedro Claver, ¿no? Sí. A los amigos, y que entre otras cosas me alegra mucho con todos los de la Fundación San Pedro Claver, que han hecho una labor durante los últimos años muy interesante en la apuesta del tema de la educación, sobre todo en la formación de jóvenes de la ciudad de Tuluá. Y está invitado al Seminario Internacional de Pedagogía, se desarrolla entre Tuluá y la ciudad de Cali. Estuvo ya dictando su primer seminario hoy en la ciudad de Tuluá. Estará mañana en un taller, ya en otra actividad mucho más profunda, con docentes de la ciudad de Tuluá y la región. ¿Mañana en la tarde estará en Cali o cuándo estará en Cali? En Cali el viernes. El viernes. Viernes mañana, por la mañana. ¿Y retornará o se quedará por aquí unos días de vacaciones y luego retornará a España cuándo? No, sorprendentemente, o sea, han habido 3 acontecimientos que me han traído a Colombia, los hemos unido en las mismas fechas, ¿no? Y lo otro, realmente sorprendente, unos monjes capuchinos, en su noviciado, me han contratado para que haga formación a los formadores de los novicios, ¿no? Qué bueno. porque quieren renovar es una mirada holística, digamos, innovadora,
y me han contratado para que lleve esa innovación a los novicios capuchinos. Yo fui el primero sorprendido, ¿no? Pero estaremos una semana allí también, cerca de Bogotá, en un pueblo cerca de Bogotá. Muy bien, la verdad que me alegra mucho tenerlo aquí. Voy a entregar algo de información para que la gente sepa de la categoría y el personaje que tenemos hoy aquí. Él es licenciado en Ciencias Físicas, tiene una experiencia de 24 años como maestro de matemáticas y de física para adolescentes, 18 años dando conferencias y talleres sobre crecimiento personal, ha publicado en periódicos y revistas artículos de divulgación y cuentos. Y bueno, voy a dejar esta frase para lo último. En el año 2009 escribió el libro 23 Maestros de Corazón, un salto cuántico en la enseñanza, una revolución desde la mirada de la formación hacia los jóvenes. Y en julio de 2011 se rueda Entre Maestros, la película documental basada en su libro y su método pedagógico en la que usted mismo hace de profesor. Después vamos a pasar a partes aquí de esa película. Actualmente es investigador y divulgador de los nuevos paradigmas científicos formados de educadores. Y una frase que me llamó mucho la atención, que siempre he soñado una educación que una educación fuera diferente a esa educación tradicional. Como estamos separados por continentes, pues no sé qué tan diferente sea esa educación en España y no sé si conoce algo de la educación de Latinoamérica. Bueno, lo que pasa es que mi mirada es una educación a lo esencial y que trasciende la cultura. Ahí está la gracia. Fíjate, la primera alfabetización del mundo, lo que pretendía, fue un gran logro, pero lo que hace es instruir. ¿Y qué entendemos por instruir? Que la persona se sepa desenvolver en su cultura, por ejemplo, ¿no? Pero eso no la convierte en creativa, eso no la convierte en conectar con su creatividad ni con su esencia interior. Entonces esta mirada, Educar Empoderando, es para conectar a la persona con su esencia interior. ¿Y qué es la esencia interior? Propongo un juego a los televidentes, si lo permites, ¿no? Por supuesto. Les propongo un striptease. Un striptease con la imaginación, claro, ¿no? Que es que se imaginen que la ropa que llevan puesta es su cultura, incluido la lengua, ¿eh? Sí. Y que ahora se la quitan. Y ahora queda la ropa interior. Bueno, pues eso es lo que le ha transmitido su familia. Y también se la quitas. Y la pregunta inquietante es, ¿y qué queda de la persona? ¿Se reconoce como persona? Pues ahí empieza la educación de lo esencial, que va más allá de la cultura, ¿no? Interesante. Hay una, no sé si en algún momento usted ha tenido una mirada hacia Latinoamérica ahora, en toda esta apuesta de la que ya ha tenido, como lo ha dicho usted, ofertas de muchos países para salir a expresar y a transmitir todo eso que usted realmente expresa como enfoque, como un nuevo enfoque desde el punto de vista de la formación y la educación. Y es que hace poco sacaron un documental que se llama La educación no permitida. Prohibida. En el cual también intervengo, por cierto. Exacto. Sí. Con uruguayos. Y entonces... bueno, es argentino el chico. Es argentino, sí. Y esa educación prohibida, pues obviamente tiene casi que un formato que arrastramos todos los latinoamericanos, ¿no? Es decir, casi que se hace toda una información de cómo nos han venido educando a lo largo de todo este tiempo, y que casi que es un formato que sirve para todos los latinos, es decir, no sale mucho de allí. Realmente bien interesante. A mí la verdad me llamó mucho la atención. Dura como 2 horas, es una especie de documental también, bien narrado, con toda la secuencia de la formación. Con esa mirada es diferente la educación, vuelvo y le repito, a la educación en Europa, en España. Bueno, fíjate que cada cultura instruye, pero no conserva la creatividad. Hay un vídeo de Ken Robinson que recomiendo a los televidentes que se llama "Las escuelas matan la creatividad", y se refiere a todas las culturas, porque es como un paradigma global. Porque cuando tú instruyes... Mira, imagínate que el ego, la mente, está vacío cuando tú naces, ¿no? Y entonces no está realmente vacío, está la esencia de la persona, que casi no se puede definir, tienes que sentir, ¿no?, la esencia. Entonces, cuando tú instruyes y metes el conocimiento en una cultura, la esencia va saliendo del vaso, ¿lo ves? Y entonces la persona ha perdido la esencia. Entonces, por eso el maestro tiene que imponer su autoridad en clase, porque no tiene esa presencia.
¿Sabes quién tiene esa presencia? Lo puede haber experimentado todo el mundo. Si eres padre lo habrás notado. Cuando tienes un niño en brazos o un niño pequeño y abre los ojos. No te puede hablar, no se puede comunicar, no sabe, pero te conmueve. Eso es presencia. Y eso los adultos lo hemos perdido debido a la instrucción, al tipo de instrucción que hemos dado en todos los países. Entonces, existe un nuevo paradigma que como físico empezó con la física cuántica, que está entrando en todos los campos, y tú cuando instruyes en ese nuevo paradigma, no te roba la esencia de la mente, porque no entra en contradicción con la esencia, ¿no? Y eso se puede aplicar en todas las culturas. Por eso esta mirada trasciende el sistema educativo y lo puedes aplicar en cualquier sitio, ¿no? Bien interesante. Yo siempre me he preguntado lo siguiente, profesor Carlos, y es, generalmente alguna vez estudiando, haciendo una especialización en comunicación organización, una especialización que tengo, trascendíamos sobre el tema de cómo las organizaciones desarrollan el proceso de que cada uno de sus colaboradores pues genere un proceso de educación, de formación para un mejor manejo dentro de todos los procesos de la organización, de la empresa. Entonces me remontaba cómo el tema de la educación y el tema de la enseñanza se da desde esos pequeños procesos como de los orfebres, de esos trabajos manuales que se daba, y era que el padre enseñaba a su hijo y era esa enseñanza que se iba dando. Luego fue avanzando hasta que llegamos a las academias, a las instituciones, a la universidad, y todo trascendió allá, más desde lo teórico y no desde lo práctico. Pero cómo esa enseñanza, que logro entender un poco lo que dice, era esa enseñanza con la apuesta de lo trascendental, de lo emocional, de la sensibilidad, se daba y lográbamos tener un buen escultor hecho en la teoría y en la práctica, cosa que hoy en día generalmente casi que terminan todos los estudiantes enredados aprendiendo y muchas veces con poco conocimiento. Pero fíjate que lo importante es el conocimiento que tengan de sí mismos, porque tú puedes tener esa mejora en la instrucción, el artista ser mejor estudiante como se dice, pero ninguna educación hasta ahora que yo sepa ha resuelto ni el hambre en el mundo, ni las guerras, ni la violencia, porque la siguiente alfabetización es la del autoconocimiento. Y eso no depende de la cultura. Y no va en contra con que tú quieras mejorar la instrucción. Hablamos de otra cosa. Hablamos de que por fin el ser humano conecte con su sabiduría interior, ¿no? Parece una locura, pero la película de alguna forma muestra que eso es posible, ¿no? Cómo creando un ambiente en clase, los alumnos empiezan a esbozar una sabiduría. Es decir, empiezan a decir cosas que no han leído en ningún sitio. Porque la escuela de alguna forma está ignorando el misterio del ser humano y que dentro de él tiene una sabiduría y tiene un conocimiento. No nacemos vacíos, ¿no? Sí. Y entonces eso es importante, ¿no? O sea, como un maestro, por ejemplo, si no sabe de sí mismo, si no sabe por qué se enfada con su mujer o con su suegra, entonces tampoco sabe por qué se enfada un alumno. Entonces lo único que hace es reprimir su enfado, su mal comportamiento, pero no ha averiguado por qué se comporta mal o por qué se enfada. Ese paso es el paso siguiente a la primera alfabetización. Es lo que reencantará, a mi modo de entender, la educación. Importante. ¿Y cuál, a partir de toda esa reflexión que hace usted, profesor, es realmente el error en el que viene caminando el sistema educativo? Yo no creo en los errores, en el sentido de que alguien se equivoca, sino en una evolución, como las edades que vas creciendo, ¿no? Había esa etapa en que era instrucción y es adaptar la persona a la cultura a la que pertenece para que se sepa desenvolver. Por lo tanto, yo no considero que haya un error. Es como por cuando se dicen democracia real, no, democracia niño. O sea, las personas tienen que crecer por dentro para que la democracia sea real. Porque si no, nos engañamos los unos a los otros, ¿no? Y así no puede haber democracia real, mientras no resolvamos eso. Entonces, no es un problema de políticos, por ejemplo, no, es un problema de educación, del que el ser humano se conoce dentro de sí mismo. Te lo expliqué de otra forma. Yo cuando llevaba a mis chicos a la selectividad, que es una prueba que les ponen para entrar a la universidad en España, les preguntaban, era obligada a la filosofía, y les preguntaban a los filósofos clásicos. Y era muy frecuente preguntar Sócrates y Platón. Sí. Y tenían que explicar qué era el principio socrático de conócete a ti mismo. Y nadie, absolutamente nadie, ni los profesores,
se daban cuenta que nadie les explicaba a conocerse a sí mismos, con lo cual no honraban a Sócrates, porque yo creo que Sócrates lo que no quería es subir a los altares, a las alturas, Sí. lo que quería es que la gente se conociese a sí misma. ¿Ves? Si eso hubiese sido una educación en lo esencial, el maestro se daría cuenta que no está haciendo lo esencial del mensaje, solo está el chico memorizando que aquello es importante. Eso es la instrucción. Ya. Eso sería... Y a partir de ese conocimiento de sí mismo comenzamos a explotar lo que realmente tenemos como esencia, lo que tenemos como habilidad, como virtud. Claro, claro. Por ejemplo, en esta experiencia entre maestros y en clase, con esta mirada pedagógica, tú descubres algo sorprendente. Queremos inculcar respeto a los chicos, ¿no? Lo llevan dentro. Lo que pasa es que no sabemos... Tú creas una situación y un ambiente y el respeto nace de forma natural. Hay una secuencia en la película que una chica reconoce un problema muy grave, ¿no? Sí, sí. Y los chicos terminan acogiéndola, respetando su mensaje, y el profesor no ha tenido que decir nada, solamente crear ese ambiente, ¿no? Pues tendrían que ver los televidentes la película documental suyo, que estamos tocando partes ahí, como de alguien que entró en el circuito con los estudiantes que ustedes tenían a cargo, y era alguien que realmente nada le parecía bueno, todo lo veía realmente con una óptica en la que no le interesaba. Bueno, fíjate que esto es un movimiento hacia la sabiduría. Y una característica importante de la sabiduría es que no ve nada malo, sino que todo es útil. Entonces, yo no puedo andar un camino, y esto lo aprendí de un compatriota vuestro, el doctor Jorge Iván Carvajal, que iba por Barcelona y España, y aprendí muchísimo. Y dijo cosas esenciales, que es lo de esta mirada. Dijo, para conseguir algo la gente no se ha dado cuenta que solo hacen falta dos premisas: tener claro de dónde partes y tener claro a dónde vas. Por lo tanto, el sistema educativo de cada país hay que conocerlo a fondo, porque si no, no lo puedes cambiar. Y si lo maldices, si dices que malo es, no, tienes que conocerlo. Amar a las personas que lo cumplen. Esto es un movimiento del corazón. Y entonces es como subir un escalón. Si no está firme el escalón de abajo, ¿cómo vas tienes que apoyarte para subir al de arriba? Un movimiento del corazón no dice que está mal, sino dice, demos el siguiente paso. Esta es la idea. Pues bien, yo creo que usted va a ser una persona muy importante, profesor Carlos González, para explicarnos un tema que pasa en Colombia, que sé que en cierta forma podría, no explicarlo, no sí podría darnos un consejo frente a ese tema que padecemos y que obviamente creo que también es producto de la educación. Vamos a una pausa. Nos acompaña hoy el profesor Carlos González Pérez, muy amablemente está con nosotros, de España. ¿De qué parte de España? ¿No? Barcelona. De Barcelona, qué bien. Nosotros estamos muy contentos porque hoy James Rodríguez hizo gol con el Madrid. No con el Barcelona, pero sí con el Madrid. Ya regresamos aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Continuamos en nuestro programa, nos acompaña hoy el profesor Carlos González Pérez. Bien, es que le quería preguntar algo de Colombia. Sé que de pronto es un poco prematuro, es su primera vez aquí en Colombia. Y es que hay una circunstancia, la gente hoy en día no cree, por ejemplo, en su sistema político. Y ya cree muy poco. Este es un país con tres poderes, que es el poder ejecutivo, donde están los gobernantes, es el poder legislativo, donde están todos los congresistas, y el poder judicial, que es donde está toda la rama de la parte judicial y todo el poder de control. Y supone uno que vienen de unas buenas familias y que han tenido una muy buena educación, pero terminan en una serie de cosas que no sé si es propio del ser humano. Hablemoslo en plata blanca, el tema de la corrupción. Y la corrupción no es solamente quienes se apropian del dinero, sino quienes no lo hacen como debe ser, quienes no trabajan con el tiempo, es decir, muchas cosas que no deberían de estar dentro de lo correcto. ¿Qué pasa ahí? Uno supone que hay una gente que se ha formado y que obviamente tiene las pautas para ser
esos primeros líderes del país? Para mí es muy sencillo, porque esa corrupción es la que tenemos en España. ¿Sí? La descripción es exactamente la misma, ¿no? Sí. Escandaloso por todas partes. Bueno, eso viene de que la democracia, quien tiene que proporcionarla no son los políticos, sino la educación. Porque vemos como normal que queramos tener una democracia y sin embargo la escuela no es democrática. Pero, ¿dónde se aprende la democracia? Tendrá que ser en la escuela, ¿no? Entonces hay que cambiar totalmente la mirada, ¿no? Y ahí sí que podrían hacer algo los sistemas educativos, ¿no? Sin necesidad de ir a lo esencial, de dar un carisma que sea democrática, que los chicos puedan intervenir en función de su edad, lógicamente, ¿no? Los más mayorcitos con mayor responsabilidad, y que aprendan un poco a autogobernarse. Hace muchos años existía la ciudad de los muchachos del padre Flanagan, que hay un par de películas muy antiguas, y cogía a chicos de la calle y problemáticos y les enseñaba a gobernarse y que se nombrasen su propio alcalde. Si lo pudo hacer un padre en 1920 o algo así, nosotros podemos empezarlo a hacer. Ahora, es ilusorio pensar que la democracia va a nacer de la nada. No, esas personas no tienen formación democrática, tiene que empezar en la escuela. Y la esencia de la democracia es saber escuchar al otro. Y cuando los políticos hablan, no se escuchan. Está pensando qué le van a decir al otro y no lo están escuchando. y nunca se pueden sorprender, ¿no? Y luego, otra característica en España, y supongo aquí es igual, ¿no?, es que sabes de las corrupciones porque se vengan entre ellos. Porque hay como un escudo, hay que correr a lo mismo, ¿no? O sea, están con una lucha y en esa lucha arrastran al pueblo, ¿no? Eso es falta de educación profunda, sin lugar a dudas. Porque en los políticos se les ve, pero esa corrupción debe existir también en otros campos. Lo que pasa es que el político está en el escaparate ahí, lógicamente. Claro. No somos educados para cambiar la sociedad, sino para sobrevivir dentro de ella. Lo que nos propone esta nueva mirada es vivir, quitar lo que sobra, el sobre. Viviendo en una sociedad como vivimos, ¿cómo vamos a empezar a hacer eso? Esa es la pregunta del millón. Problema no es ese. Sí, ese es el problema. Porque igual que nos pasa a nosotros, nos va a pasar a todos. Todo el mundo piensa de esa manera porque vive con miedo. De no saber qué va a pasar o del cambio, asusto. Yo creo que lo que pasa es que, o sea, mucha gente dice, bueno, sí, o sea, está de acuerdo, pero dice, sí, pero a ver, ¿quién va a cambiar eso? De momento ya estamos así y nadie va a poder cambiarlo. Pues si todo el mundo dice que nadie va a poder cambiarlo, si todo el mundo se conforma con lo que tiene. se comprometiera a cambiarlo, pues yo creo que mucha gente estaría de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, siempre dicen, ya, pero ¿cómo puedes cambiar eso? No se puede, ya estamos así, ya no se puede. Intentando. Sí. Pero por eso el movimiento 15M ha tenido tanto auge. Sí, pero no ha cambiado nada, es que... Da miedo, pues eso es el miedo. El miedo a ver que alguien esté invadiendo la Plaza Cataluña y llenándola de ideas nuevas, de que atrae a tanta gente, de que realmente la gente se esté rebelando. Bueno, no sé. Da la sensación que en vez de mejorar, esto antes se ha poseído mucho más, o sea, se ha instalado mucho más en nuestra sociedad el tema de la corrupción en todos los niveles. Sí. Es triste. Pero me va para la pregunta siguiente, donde viendo su documental, su película documental muy interesante, plantea usted el tema de casi que de los valores, de lo esencial, de escuchar, de la esencia de las personas. Y digo yo, bueno, ¿no será que estamos esperando que en las escuelas y en los colegios se les formen a los jóvenes cuando esa formación tiene que venir propiamente desde su hogar? Yo pienso que eso es un error. Ya verás por qué. Porque no todos los hogares van a responder igual. Entonces, ¿quién tiene que llenar ese déficit? Es como la persona que pasa hambre. Si su familia no tiene posibilidades, tendrá que cubrirlo el Estado. Pero perdón, profesor, estamos muy mal entonces ahí, porque vale la pena que hay que corregir ese primer núcleo de la sociedad que es la familia. Claro, pero tiene que empezar a través de los medios de la sociedad, que es el sistema educativo. No podemos, de qué otra forma se puede hacer, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, de la gente que me escribe, un mexicano muy curioso, y allí en las fábricas en las industrias pierden mucho dinero por padres alcohólicos, que crean violencia en casa. Entonces es un amante de la educación este señor y está hablando con los empresarios para que paguen la formación
a adolescentes y que esos adolescentes lleven esa información y esa educación a su propia casa. Fíjate qué curioso. Se retorna, o sea, es claro, diferente. Claro, y entonces dice, bueno, ¿y quién paga esto? Porque claro, siempre tenemos problema económico. Pues la propia empresa por las numerosas bajas que le proporcionan. Es decir, que actuando inteligentemente hay resquicios, hay formas de empezar a actuar, ¿no? Hasta que esos políticos despierten, ¿no? Sí. Y podamos meterlo. Es decir, cuando el Estado no puede, la sociedad civil puede empezar a suplir y dar ejemplo. Y de ese ejemplo y de esa educación nacerán otros políticos, que es lo que tenemos que conseguir, ¿no? Porque el político que sube también es fruto de la falta de democracia en el pueblo mismo, porque le permite subir, porque no se da cuenta. ¿Lo ves? No es un problema de falta de democracia en la cúpula, es falta de democracia en todo, o sea, de la educación, ¿no? ¿Cómo debería ser esa educación que se plantea usted? ¿Realmente cuál sería ese modelo de educación que tendríamos que tener? Ya he dicho que está basado en el autoconocimiento, sí. Y entonces la pregunta que yo me hice, o sea, la clave estaba en que yo soy físico, curiosamente. Sí. Entonces yo me di cuenta que la física tiene una característica especial, rompe un paradigma con la física cuántica, ¿no? Y los demás campos del conocimiento no se han moldado a esto. Un ejemplo clarísimo que todo el mundo puede comprender. Un carro, como llames aquí, tiene en tecnología separadas por 300 años de evolución. Es decir, el motor de explosión es de finales del siglo XIX y lleva un GPS que es del siglo XXI, ¿no? ¿Esto a qué es debido? Pues que hay dos paradigmas del conocimiento, ¿no? La escuela sigue en el antiguo, obviamente. Entonces, el de la física cuántica desencadena lo digital y la física clásica. Y los otros campos, como la medicina, siguen en el antiguo paradigma. Entonces, la física cuántica rompe paradigma cuando dice que el observador influye en lo observado. Con lo cual, el universo no es una cosa a la que tú no puedas influir, tú formas parte de él. Esto incluye una filosofía tan profunda que cambia radicalmente el concepto de universo, el concepto de ser humano y, por ende, el concepto de educación. Es muy importante conocer estos paradigmas. Entonces yo me di cuenta que, como físico, cómo funcionaban los físicos teóricos, por qué hablaban de universos paralelos, por qué de tiempo no lineal, es decir, parece que están en otra galaxia y sin embargo se construye la tecnología con eso, o sea que es bien real, ¿no? Entonces yo digo, el autoconocimiento no podemos hacer vía una corriente espiritual, porque no serviría para todo el mundo, ¿no? Que era la costumbre. Entonces está claro que hay que generar algo que su lenguaje sea científico y que lleve a la esencia de las personas, al corazón, ¿no? Independientemente de sus creencias religiosas, que sirva en todo el mundo. Y entonces desarrolla toda una serie de técnicas basadas en cómo funciona el físico teórico, que tiene tanta potencia y tanto alcance. O sea, fíjate, el físico teórico que penetra en la esencia de la materia, pues su forma de actuar tiene que servir también para penetrar en la esencia del ser humano. Y ahí nació esta mirada de educar empoderando, ¿no? Bien. Y esa materia prima, que son los jóvenes, los niños, ¿cuál es su experiencia y cuál es su observación de ellos para emprender un camino a través de ese empoderamiento? Bueno, mi experiencia es que, por ejemplo, una de las cosas que a mí me dio las pistas es cuando le preguntaba a mis adolescentes que cuáles eran sus sueños. Y no tenían el mismo concepto que yo. Sus sueños eran estados de necesidad, ganar dinero, ser ingeniero para ganar dinero, por una buena posición. Entonces confundían necesidad con sueños. Yo siempre he sentido que un sueño es aquello que uno lleva en el corazón y le hace feliz entregar a los demás. Y además le viene abundancia como consecuencia. Yo estoy viviendo un sueño. Claro, al dejar la enseñanza estoy viviendo todo un sueño. Y entonces yo puedo atestiguar que cuando eres fiel a tus sueños, la vida te va dando lo que necesitas. Así llegó la película, llegó un montón de cosas. Cuando yo hacía esa pregunta y los chicos no sabían responder, yo me mosqueé, no sé si aquí se dice igual. Está bien, está bien. ¿No? Y entonces empecé a investigar en clase. ¿Por qué vivían desde el estado de necesidad? Y me di cuenta que estamos educando para sobrevivir, pero no para vivir. Interesante, claro. Interesante idea. Sí, sí, porque fíjate que proyectamos muchos estados de necesidad que no son verdaderos. En esencia, lo único imprescindible sería comida y techo. Y mucha gente está en empleos que no le gustan porque tienen miedo a perder no la comida y el techo, sino otras cosas que hemos convertido en necesidades, ¿no? Eso es muy importante. Y la zona de confort, como se llama. Eso, digámoslo así, se convierte en necesidad. La zona de confort se convierte en necesidad. Claro, lo esencial, eso va más lejos, ¿no? Es decir, oye, ¿no es mejor que cumplas tus sueños aunque arriesgues todas esas cosas, esa zona de confort? Entonces, eso es lo que yo enseñaba a mis alumnos, a encenderlos por dentro. Es como
en la educación hasta ahora los chicos los hemos tratado como un carro que empujas. Dice, no estudias nada, no sé. Yo he vivido eso, claro, porque yo empecé igual que todo el mundo, ¿no? Hasta que descubrí que llevaban un motor dentro. Y cuando tú enciendes ese motor, ellos aprenden por sí solos. Es fantástico, sí, pueden aprender por sí solos. Hay un experimento, además es de una universidad del Reino Unido, se puede comprobar, que se llama un agujero en la pared, que lo busquen en inglés el nombre, ¿no? Y es un señor que puso, dice, quería ver si las personas podían aprender solas, sobre todo los pobres. Sí. Y dice, ¿cómo hago llegar yo un ordenador a los pobres en la India? Y puso una especie de un cajero automático que era un ordenador, un agujero en la pared. Entonces se fue, lo dejó 2 meses y al cabo de 2 meses chicos analfabetos de la calle sabían perfectamente entender en inglés las páginas, sabían moverse por internet y le preguntaron que por qué no ponía un ratón más rápido que ellos habían visto que... Eso está documentado y es un estudio. O sea, hay mucho desconocimiento de los grandes avances que hay, porque no sale en la televisión. Yo os invito a sacar todo eso. Hay corrientes, maestros extraordinarios, todo esto es como un nuevo paradigma, es un concepto nuevo del ser humano. Porque ahora un maestro tradicional dice, no, me necesita para aprender. No. Y entonces este señor se envalentonó tanto que fue a una aldea, porque le dijeron, oye, en Delhi puede haber pasado algún informático. Y lo puso en una aldea que no había pared. Tengo que dar un chavizo, ¿no? Y se fue envalentonando y dice, voy a ponerles una prueba muy difícil de universidad a estos chicos. Y partíamos de analfabetos, sobre biología. Y no la aprobaron. Dice, bueno, me he pasado, ¿no? Y entonces se acordó, dice, en la India la figura de la abuela está para animar a los nietos. Voy a buscar a alguien que haga de abuela y los anime. Entonces lo buscó, esa persona no sabía nada de biología y aprobó el examen, aprobaron todos el examen con nota. Solo necesitaban que los animasen. O sea, en este horizonte, que hay un camino a recorrer muy grande, obviamente, en este horizonte recurrimos a unos potenciales humanos que el maestro tradicional no conoce. El ser humano tiene la capacidad de aprender solo. De hecho, el primer idioma lo aprende más fácilmente y solo. Y cuando queremos introducir un segundo idioma, el inglés, entonces es un problema. Sí, claro. complejo. O sea, estamos estorbando el conocimiento de los chicos, ¿no? Que pueden aprender solos. Sí, es bien complejo. Yo no sé, cuando haga un tránsito en Colombia, pues de todas maneras va a reconocer un poco, aunque ya con el documental de la educación prohibida, pues ya usted tiene todo un panorama y usted es un estudioso de todo lo que se maneja y se procesa en nuestro país. Y me imagino que esa postura suya es una postura no solamente a una educación, como la llamamos, secundaria, sino una formación, una educación incluso ya en el nivel mucho más alto profesional también. Sí, claro, porque esto de ir a lo esencial no acaba nunca, además, porque te vuelves creativo, por lo tanto tú sigues aprendiendo toda la vida. Algo fundamental, porque fíjate que incluso los políticos, allí en España han hecho una ley educativa para fomentar la competitividad, lo cual me parece una barbaridad, ¿no? Porque si tú fomentas la competitividad, siempre pierde alguien. Luego eso no puede ser un movimiento de corazón. No es sabio ir por un camino en el que siempre pierde alguien para que gane otro, ¿no? Entonces, si las personas se vuelven creativas, conectan con su creatividad, no será necesario competir los unos con los otros. Porque entonces tú estarás preocupado de decir, ¿y cómo preparo a mi hijo para el futuro? ¿Para un futuro que no conoces? Pues la mejor forma es que sea creativo. Porque entonces él creará ese futuro en vez de habitarlo. Es el mejor seguro recuperar la creatividad en las escuelas. ¿Qué mejor seguro para un futuro, un buen futuro? Pues aquí estamos aprendiendo algo nuevo hoy y también poniendo o calibrando la mente sobre toda esa información que nos envía hoy el profesor Carlos González Pérez. Él nos acompaña hoy en esa otra mirada, en esa otra apuesta desde el concepto de la educación y sobre todo rompiendo unos paradigmas muy fuertes. Vamos a continuar, me piden una pausa nuevamente, profesor. Vamos a una pausa, ya continuamos, estamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo.
quiero hablar de las profesiones invisibles. Profesiones que existen, que hacen cosas por nosotros y no vemos. Por ejemplo, las señoras de la limpieza. Si encontráis toda la clase limpia cada día, pues son invisibles. Entonces, esas profesiones invisibles merecen nuestro homenaje. Y entonces vamos a poner nuestro corazón en un minuto de silencio. Pero es que no estoy de acuerdo. Hay gente que es barrendero o limpia y se dedica a eso y le gusta lo que hace. Pero es que no queremos sacarle de barrendero, queremos reconocerlos. Pero ya los reconocemos, yo ya los reconozco. Pues entonces no te quedes a la meditación, haz lo que sientas. Vale, es que no entendía el propósito de por qué... ¿Quieres que te diga una cosa, Ariana? Tú estás en un búnker. Yo estoy en un búnker. Cuando hablas, no sonríes. Lo dices muy seria. Eso da cabida de que hablas desde un búnker. Lo dices seria. Ahora, cuando has terminado el discurso, has sonreído. Pero mientras hablabas... tal vez es por todo lo que me ha pasado, siendo más pequeña y todo, que cuando sé algo me gusta que lo reconozcan. Comprendo. Ahora sí hablas desde el sentimiento. Tus ojos han humedecido, tu sonrisa. Mi intención no ha sido nunca juzgar al alumno, sino jugar con sus personajes para que él vea que está interpretando personajes. Estamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Nos acompaña hoy el profesor Carlos González Pérez. Y digamos nuevamente, él es de España, es de Barcelona y está haciendo su visita a la ciudad de Tuluá. Primera vez en Colombia y por supuesto que primera vez en Tuluá. Yo creo que usted se va a ir enamorado de Tuluá. Esta es una ciudad maravillosa, con un buen clima y sobre todo muy acogedor todo lo que va a vivir aquí en la ciudad de Tuluá. Bueno, y Cali también, pero yo sé que se va a enamorar más de Tuluá. Esta es la ciudad corazón. El corazón del valle. El corazón del valle, la ciudad corazón. Él está con un seminario internacional de pedagogía que se cumple en Tuluá y Cali. Lo ha contactado y quien lo trae para acá en estos procesos es la Fundación San Pedro Claver. A todos los amigos de la Fundación, pues un afectuoso saludo y muchas gracias por permitirnos hoy tener al profesor Carlos González aquí en nuestro programa. Bien, yo le quería preguntar en el tema y es que me asalta la duda de todos estos que hemos hablado. A uno siempre le dicen, es decir, el que se va a preparar como ingeniero, pues obviamente sus herramientas como ingeniero, o el que se va a preparar como médico, por supuesto, unas competencias es médico. ¿Cómo hacer para que esa revolución pedagógica calce dentro de esa enseñanza que tiene que tener también de aprendizaje y la otra que es de cómo no ser en un formato tan rígido como el que se ha manejado a través del tiempo? El secreto está en esos nuevos paradigmas del conocimiento, en que tú cojas el temario y los amplíes con ese nuevo paradigma, ¿no? Porque esas dos velocidades hay que resolverlas, comentamos del carro. Sí. ¿Y usted cree, discúlpeme que lo corte allí, ¿y usted cree que bajo su percepción y su proyección eso se puede realmente cumplir? Claro. ¿O es muy utópico pensar en que... No, o sea... le paremos bolas a la teoría y el tema de que puede ir de la misma mano esos dos. No, lo utópico es pensar que sea para todos los profesores. Eso es lo utópico. Claro, porque fíjate que el profesor tiene que hacer una labor de autoconocimiento él mismo, ¿no? Tiene que saber por qué se enfada, por qué le ocurren las determinadas cosas que le ocurren en clase. Entonces, no es para todos los profesores. Esto es como un principio, de la misma forma que al principio la educación no era para todos. Pero esa mirada es tan sumamente potente, conmueve tanto al alumno, despierta su creatividad, que el efecto es muy grande, aun con unos pocos profesores, ¿no? Y creo yo, se irá contagiando. No es una mirada para cambiar el sistema, es una mirada para que el maestro se cambie, el maestro que sienta que tiene que llegar más profundo. Esto es... básicamente la idea. Sería mi parte en el cambio educativo. Claro. Que el maestro conozca cuáles son sus estudiantes con los que interactúa. Claro, es que yo lo que me di cuenta de lo siguiente. Yo cuando hice ese crecimiento personal, empecé a saber conmover a los alumnos por dentro. Y entonces yo de pequeño quería ser astronauta.
Y entonces, como no pude serlo, me hice físico, porque ahí hay astronomía y astrofísica, para viajar entre las estrellas. Y entonces empecé enseñanza y ese crecimiento personal, y un día que había conmocionado, movido por dentro un alumno, me estaba mirando y vi que se le encendieron los ojos. Hay un proceso biológico que lo explica, ¿no? Que es el movimiento interior. Entonces comprendí que yo era el astronauta que estaba viajando realmente entre las estrellas. Entonces, si tú no sientes en que en el alumno hay esa fuerza interior, ese poder interior, y dentro de ti mismo, esta mirada no es para ti. Porque fíjate que cuando ves la educación prohibida, el cambio en la educación se está haciendo con muchas miradas diferentes. Es un abanico de propuestas, ¿no? Pues Educar Empoderando es una propuesta para los maestros que quieren llevar el autoconocimiento a clase, que quieren educar desde lo esencial. Y como es un compromiso muy fuerte consigo mismo, es solamente para esos maestros. Pero la educación holística alternativa tiene muchas vías. Cada maestro debe elegir la suya. Esto sería para un determinado tipo de maestro o padre, cualquier educador, ¿no? Que le serviría. Y otra cosa también muy importante, esta mirada sirve para reeducarte tú mismo hacia lo esencial. Entonces, en mi formación cada vez viene gente que no son maestros. Me viene un planchista, un carpintero, porque sienten que quieren hacer ese cambio dentro. Y ese cambio dentro es ponerse en los zapatos del interlocutor, es entender a la otra persona. Bueno, es que cuando tú conectas con el proceso es conectas con tu propia esencia, tu propio corazón, desde el corazón estamos todos unidos. Entonces aparecen fenómenos que si no los vives no te los puedes creer. Y es que aparecen intuiciones de lo que tienes que hacer con el alumno, incluso cuando no sabes qué hacer, y esas intuiciones funcionan. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría dentro. Y es lo que la película quiere mostrar. Cómo ese alumno que ha estado atacando al profesor todo el rato, etcétera, de repente dice una frase de sabiduría. Porque ha estado siempre dentro. Pero no hemos sabido crear el clima para que esa sabiduría salga de dentro, ¿no? Entonces yo, cuando era maestro y hacía ese proceso de crecimiento personal, vi que había esa sabiduría dentro. Y lo vi tan claro porque tenía pruebas que salía a comunicarlo. Sé que parece imposible de creer, ¿no? Salir del búnker, ¿no? Como dices. Sí, salía a comunicar que dentro del ser humano hay una sabiduría y que solamente podemos ser felices como humanidad conectando con esa sabiduría, sea cual sea tu cultura. Y siendo el ser humano tan complejo, veía en su película el profesor Carlos, y es cómo nosotros adoptamos diferentes personajes dentro de nuestra vida. Claro. Pero es que es inevitable no tener esos personajes, el personaje del estudiante, el personaje del trabajo, el personaje de la casa. Claro, eso empieza por el proceso de cómo educamos. Educamos lo que se llama en autoridades. O sea, los alumnos son educados como si fuesen planetas que orbitan un sol. Es lo que considera importante la cultura y la familia. Y eso es relativo, porque puedes haber nacido en otra cultura y en otra familia. Entonces, no se enciende el alumno por dentro, no hay sabiduría. Entonces, como consecuencia, tú imagínate el problema geométrico, se ve muy claro. Este sol ilumina el planeta y provoca un cono de sombra detrás. Ese cono de sombra es lo que en psicología se llama la sombra de la persona. Tú tienes un sentimiento que tu sociedad no acepta y tienes que ocultarlo. Y te niegas a ti mismo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, pues la homosexualidad, ¿no? Estaba prohibida en España y ahora se pueden casar. O sea, ha habido un cambio. Entonces, la homosexualidad estaba censurado por lo importante y ahora no lo está. Ahora ya las personas no tienen que ocultarlo, no tienen que negarse a sí mismas por sentir aquello, ¿no? Entonces, todas las culturas que educan desde fuera, sin encender la luz interior de la persona, provoca que tengamos que ponernos máscaras para disimular, personajes para sobrevivir, ¿no? Entonces, en la película, yo provocaba al personaje del alumno para que él viese que el personaje no es él, que detrás de ese personaje existe un ser humano más allá de su sistema de defensas, ¿no? Que sería eso. Muchos miedos. Muchos miedos, pero que el ego necesita para defenderse en una sociedad que no le permite ser él mismo. Por eso el personaje. Bien, bueno, se nos acabó el tiempo. En conclusión, yo creo que podemos cambiar el paradigma de una educación rígida y tradicional por esta educación mucho más de sensación y de conectar y de empoderar. Es cierto, pero yo solo hago una parte, esto es importante, ¿no? O sea, no es que dé una receta mágica, porque eso sería una demencia, ¿no? Digo, para los maestros que sienten esto, yo aporto esto. Y en la misma educación prohibida ves que hay muchas corrientes y muchos maestros que están aportando cosas. Y todos somos necesarios, porque cada maestro piensa y siente diferente. Lo importante es que a todos nos una
el ser maestros de corazón. Eso es lo importante. Perfecto. Pues le agradecemos mucho, profesor Carlos González Pérez, que esté en Colombia y que disfrute realmente y que estas enseñanzas suyas y sobre todo toda esta experiencia que ha tenido a través de la formación y de la educación, pues pueda transmitirla a muchos docentes, a muchos seres humanos que realmente quieran darle una vuelta al planeta con todos los seres humanos que al fin y al cabo tenemos una gran esencia y sobre todo la del respeto, la de la esencia, la del sueño, la de todo lo que usted nos ha planteado aquí que realmente pueda darse, pueda germinar en esos. Yo quiero dar las gracias a todo el pueblo colombiano que me ha acogido y en especial a la Fundación San Pedro Claver, que ha tenido pues eso, el arrojo, ¿no?, de traer una mirada así bastante rompedora, ¿no? Sí. O sea que muchas gracias porque habla muy bien de que son capaces de todo por el bien de sus alumnos, ¿no? Por sentirlos en el corazón, son capaces de vencer cualquier barrera y cualquier dificultad, y quiero honrarlos desde este canal. Muy bien, muchas gracias. Nos acompañó hoy el profesor Carlos González Pérez, español, está en Tuluá y en el Valle del Cauca estará dando unos seminarios y unas conferencias. A todos ustedes, como siempre, muchas gracias por la sintonía, muy amables. Una feliz noche. CNC, Teluro Producciones, presentó. Teluro Producciones.